Listo. Continuando entonces con el avance, vamos a ver algo importante que se relaciona con los medios de crecimiento. Vamos a escribir acá sustrato. Sustrato. Ya hemos venido hablando del significado de alguna manera de esta palabra. Sustrato es el lugar donde se desarrollan microorganismos. Cualquier lugar donde encuentren condiciones apropiadas para que se desarrollen los microorganismos, entonces ese es un sustrato. ¿Ya? Ese es un sustrato. Entonces pueden haber, por ejemplo, sustratos naturales lo vamos a rayar y vamos a describir qué significa este sustrato natural. Y los sustratos artificiales. Pero veamos primero el natural. ¿Qué es un sustrato natural? Como dice el nombre, es un lugar natural, un material natural, puede ser un alimento, ¿no es cierto? Un producto alimenticio. Un producto alimenticio, por ejemplo, una madera, un árbol. El árbol cuando es derribado, el árbol cae, muere, ¿no es cierto? Se descompone y muchos cuerpos se descomponen de manera natural. Entonces, ¿qué es descomponerse? ¿Por qué se descomponen? Porque ahí los microorganismos se desarrollan y transforman ese material, transforman. Entonces, a un principio era un árbol íntegro, después fue derribado y es transformado en materia orgánica y otros minerales, ¿no es cierto? ¿Quién hace esa transformación? Diferentes grupos de microorganismos. Entonces, se ha degradado, quiere decir se ha transformado o biodegradado por alguna forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, un producto alimenticio, un fruto cítrico, por ejemplo. Ejemplo, voy a poner acá, un fruto cítrico, una naranja. Yo voy a dejar la naranja en la mesa en condiciones ambientales, pasan unos días y se descompone. Dejo otro producto alimenticio, no sé, sea líquido, sea sólido, sean proteínas, productos naturales, ¿no? Y se van a descomponer por la acción de los microorganismos. Entonces, los microorganismos encuentran condiciones apropiadas, ahí voy a anotar acá, en ese lugar o en ese sustrato o ese cuerpo, puedo decir, en ese sustrato los microorganismos. Esto significa microorganismos, ¿ya? Encuentran condiciones apropiadas. Condiciones apropiadas y se desarrollan. ¿Y cuáles son esas condiciones apropiadas? Las condiciones apropiadas son pH, nutriente, principalmente, ¿no?
Y luego puede ser que necesiten o no el oxígeno, pero está ahí a disposición el oxígeno. Y otros componentes más. Entonces, ese es un sustrato natural. Por ejemplo, un producto alimenticio. Se va a descomponer por acción de los microorganismos, ¿no? Diferentes grupos de microorganismos se descomponen. Si son productos alimenticios, con seguridad que primero van a ser las bacterias. Ya sabemos de que se desarrollan a mayor velocidad las bacterias. Después se desarrollarán levadura, si es que hay sus nutrientes que ellos exigen, ¿no es cierto? Después se desarrollarán los mohos también, si es que hay los nutrientes que ellos exigen. Entonces, ese es el sustrato natural. Ahora luego vamos a ver el sustrato artificial. Sustrato artificial. Y lo rayamos. Es también un lugar donde crecen microorganismos, pero es preparado en laboratorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se procede? Si yo quiero preparar un medio de cultivo, digo, ¿no es cierto? Entonces voy a preparar en un balón o en un Erlenmeyer, ¿no es cierto? Todos los componentes. Entonces, los componentes serán agua y otros más, las peptonas, las sales minerales, los extractos. Y ahí los vamos a agregar. Y luego se lleva al autoclave, se retira y ya tenemos ya. Y preparamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las cajas Petri? Y ahí agregamos y hacemos la siembra, como habíamos dicho. Entonces, ese es un sustrato artificial. Nosotros conocemos la composición, tantos gramos de esta sal, tantos gramos de esta otra sal y de este otro componente también tantos gramos. Hemos corregido el pH, o sea, conocemos incluso cuánto de agua se le ha agregado ahí a ese medio de crecimiento. Ese es el sustrato artificial. Y aquí van a desarrollarse los microorganismos que nosotros vamos a sembrar. Van a desarrollarse microorganismos que nosotros vamos a inocular, se dice, o vamos a sembrar ahí, en ese entorno. Entonces, a un principio sabíamos nosotros con qué tipo de microorganismos íbamos a trabajar. Para esos microorganismos, para ese grupo, hemos preparado algo especial para que ahí se desarrolle. En función a eso, viene el recetario o como una receta de cocina y dice, pese tantos gramos de tal componente, tantos gramos de tal componente, ajuste el pH, ¿no? Para tal grupo de microorganismos. Entonces, se prepara y ese es el medio de crecimiento. Ahí están los nutrientes y todas las variables que determinan el desarrollo de ese grupo de microorganismos. Y hemos preparado, y ahí se van a desarrollar. Entonces, esos son los sustratos artificiales, los que se preparan en el laboratorio. Y los naturales, los productos alimenticios, una madera, yo les pregunto, ¿una madera será un sustrato? Claro que sí, es un sustrato natural, ¿no es cierto? Se va a descomponer en el tiempo, claro que sí, se va a descomponer.
De repente va a tardar años, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de madera. Si es de madera extremadamente dura, entonces de repente 10, 20, 30 años puede ser. Pero con seguridad que se va a descomponer si es madera, ¿no? Si es un fruto cítrico, de repente en 2, 3 semanas se descompone en condiciones ambientales. Si son proteínas rojas, son carne, se descompone también. Proteína blanca se descompone también. Entonces son sustratos naturales, ¿no? Y los artificiales ya hemos hecho la explicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los naturales y los artificiales? En el sustrato artificial, como lo estamos preparando nosotros, conocemos todos los componentes que tiene con precisión. Conocemos porque hemos pesado las cantidades de componentes, de sales minerales, de carbohidratos, de agar, de extractos. Hemos agregado pesando en la cantidad indicada. Entonces conocemos la cantidad y los componentes en este sustrato artificial. En el sustrato natural, ¿qué podemos decir? Si es una naranja, ¿no es cierto? Si es una naranja, yo puedo decir sí tiene agua, claro que tiene agua el fruto cítrico, pero ¿cuánto tiene? De repente entre 85 y 95%, pero no puedo con precisión indicar. Tengo una idea. Yo sé que tiene gran concentración de agua, de acuerdo. Si es un fruto cítrico, ¿qué pH tendrá ese producto? A ver, dígame. Vamos rapidito. Si es un fruto cítrico, ¿va a ser neutro, alcalino, ligeramente ácido? Ligeramente ácido. Ligeramente ácido, por supuesto. Están los limones, que tiene ácido cítrico, están las naranjas y otros más. Entonces hay productos ácidos que se dicen, ¿no es cierto? Entonces, de repente no es pH 2 ni 3, pero un pH entre 6 y 7, por ejemplo, ¿no? O entre 5 y 7. Muy bien. Entonces, fíjense que yo puedo tener una idea de que de, la, de los componentes y de la calidad de los sustratos naturales, pero no puedo decir con precisión esta cantidad tiene. La naranja tiene vitaminas, tiene sales minerales, pero ¿cuánto? No sabemos, ¿no es cierto? Pero acá sí sabemos los componentes. Esa es la diferencia entonces entre sustrato natural y sustrato artificial. Muy bien, seguimos entonces, que quede claro ese tema. Ahora vamos a ver medios de cultivo, ya hecha la definición de acá. Vamos a ver acá, medios de cultivo. Este, bueno, un ratito vamos a hacer una conexión. Está queriendo fallar este aparatito. Un momento. Sí. A ver, veamos entonces. Voy a borrar esta parte de acá, porque escribió feo. Y seguimos. Seguimos admitiendo a sus compañeros que están llegando con un poco de retraso, pero no importa. La clase se graba y la pueden ver. Entonces puedo decir yo acá, medio de cultivo, preparación. O medio de crecimiento también. En otras palabras, un sustrato. Un sustrato. Medio de crecimiento, y lo voy a poner acá, que sea un medio básico. Un medio básico. Entonces, ¿cuál es el elemento vital para que haya agua? Ya lo dije ya, para que haya vida, iba a decir, pero es el agua. Entonces, fíjense, aquí voy a hacer puedo hacer un balón o puedo hacer un
Erlenmeyer, ¿no es cierto? Entonces, componente. El principal componente, por supuesto, es el agua. El agua. Como vamos a trabajar nosotros con microorganismos, entonces, ¿qué tipo de agua debe utilizarse? Aquí viene el análisis, viene la discusión. ¿Será que puedo utilizar agua potable? ¿Será que puedo utilizar agua destilada? Entonces, agua potable. El agua potable, ¿qué tiene? ¿Qué componentes tiene? En las cooperativas de agua le agregan al agua, le agregan germicidas, ¿no? Le agregan derivados de halógeno, de hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio. Entonces le agregan herbicidas, ¿para qué? Para matar todas las bacterias, porque haría daño a la población, ¿no? Aquí en Santa Cruz, el agua que consumimos es de buena calidad química y de buena calidad microbiológica. Quiere decir que no tiene niveles de contaminación con microorganismos. Entonces es de buena calidad microbiológica. En algunas zonas se han descubierto algunos focos de infección porque se contamina, ¿no es cierto?, de alguna manera. Pero en general es de muy buena calidad química y microbiológica. Entonces, las cooperativas de todas formas agregan herbicidas. ¿Qué es un herbicida? Es una sustancia química para matar microorganismos. Entonces, por seguridad agregan, por norma, están obligadas las cooperativas, no sé si son 25 o 30 cooperativas que hay en Santa Cruz, cooperativas de agua, y todas agregan por seguridad. Entonces, si el agua potable tiene un herbicida, no sirve para preparar medio de crecimiento. No sirve. ¿Por qué? Porque va a matar, ese herbicida va a matar a la célula cuando hagamos la siembra, ¿no es cierto? Entonces debe utilizarse, se debe utilizar, ¿qué tipo de agua habrá que utilizar entonces? Agua pura, ¿no es cierto? Puedo poner acá destilada. Ese es un motivo por el cual no debe utilizarse agua potable, porque tiene herbicida. Además de eso, también tiene sales minerales, ¿no? De manera natural, el agua que se extrae del subsuelo de los pozos tiene sales minerales, muchas sales tiene, que pueden incidir favorablemente o desfavorablemente el desarrollo de los microorganismos que se van a estudiar, ¿cierto? Entonces, por esos dos motivos, no debe utilizarse agua potable. Agua, ¿no? ¿Y qué tipo de agua se debe utilizar? Se debe utilizar agua pura, agua destilada, una vez o dos veces, dependiendo del rigor con el cual se quiera hacer el estudio. Que quede claro entonces. Sabemos ya por qué no se utiliza agua potable en la preparación de los medios de crecimiento o los medios de cultivo. Luego, otro componente, por ejemplo, es la peptona, que está presente en los medios básicos, como acá lo estamos señalando. ¿Qué es la peptona? Es una proteína, es una cadena parcialmente hidrolizada. Parcialmente hidrolizada. Entonces, si esta es una cadena, fíjense, es difícil de que el microorganismo, así como tal, porque es grande, pueda asimilarla. Entonces, hay que fragmentarla. Entonces, es una proteína hidrolizada. Hidrolizada quiere decir que ha sido dividida la cadena hidrolizada. Entonces yo tengo un grupo, otro grupo, y así dividida ya es más fácil que sea asimilada esa proteína por los microorganismos. Esas son las peptonas, son
componentes principales en los medios de crecimiento. Muy bien. También se colocan carbohidratos, sales minerales, bueno, lo voy a rayar porque estamos subrayando. Sales minerales, se agrega también, aquí, bueno, ya están los azúcares, ¿no? Azúcares, le voy a poner, puede ser que estemos repitiendo, pero lo voy a poner azúcar, cloruro de sodio, en ocasión. Para la ósmosis, Entonces aquí yo me detengo un poquito para explicar qué es ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Entonces voy a mostrarle un esquemita para ver qué es ósmosis y recordemos, ¿no es cierto? Me voy al escritorio un ratito. Un ratito. Ahorita mismo. Aquí está. Lo voy a llevar. Ya. Ahora voy a ir nuevamente al escritorio. Voy a traer otra imagen. Listo, debe estar arriba. Lo buscamos. Aquí está. Entonces, lo traemos. Un poco tedioso, pero no importa, lo hacemos. Un poco tedioso, pero lo hacemos. Y vamos a explicar lo que significa la ósmosis. Miren, dos esquemas ahí. Dos esquemas. Aquí es la división de los esquemas. Yo voy a hacer una línea acá, para que no nos confundamos. Este es un esquema. Este es un esquema 1 y este es un esquema 2. Que es muy similar. Es muy similar. Ya creo que no están entrando sus compañeros. Me voy a salir de acá para tener más espacio. Aquí ahí ven ustedes dos compartimientos aquí. En el esquema 1 hay dos estados también. Aquí tengo yo en este lado una solución diluida y una solución concentrada. Aquí puede ser una solución de sacarosa, cualquier solución concentrada. Y aquí puedo tener yo incluso agua pura puedo tener acá. No hay problema. Puede ser agua pura. O puede ser una solución muy diluida como está ahí. Entonces, ¿dónde tengo mayor concentración yo de agua? A ver,
Participen conmigo. Mayor concentración de agua, ¿dónde tengo? ¿En este lado o en este lado? De agua. Aquí tengo, ¿no es En cierto? el lado que se encuentra la... Esa. Aquí tengo mayor concentración de agua. La solución está más concentrada acá en relación al soluto, pero mayor cantidad de agua tengo acá. Entonces el agua siempre se va a mover en ese sentido. De donde hay más agua a donde hay menos agua. A ese flujo se le da el nombre de ósmosis, ¿no es cierto? Ósmosis. Y cuando se presiona acá, vuelve el agua. Eso ya es ósmosis inversa. Ya. Es un proceso industrial muy importante en tratamientos de agua, purificación de agua, esto de acá. Entonces, esto es simplemente ósmosis, ósmosis directa o puede ser ósmosis natural. Y aquí puedo tener agua pura. Y aquí tengo una solución de sacarosa, por ejemplo. Entonces el agua va a avanzar en este sentido. Va a ir de A, puedo poner aquí, a B. De A a B, ¿no es cierto? Y cuando aplico yo una fuerza acá, una fuerza mecánica, entonces obligo al agua a volver a este lado. Pero ya vuelve agua, solamente agua pura pasa de aquí a B cuando yo ejerzo una presión acá. Eso ya es ósmosis inversa, ¿no es cierto? Estoy obligando al agua. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque aquí tengo una membrana que es permeable al agua. Solamente agua permite el paso, esta membrana. El soluto se va a quedar acá y se concentra el soluto, miren. Entonces, el soluto viene a ser la impureza acá cuando se habla ya de ósmosis inversa, ¿no? Puede ser agua contaminada, por ejemplo, de una industria. Entonces, aquí tengo la membrana y presiono yo, aquí tengo el agua contaminada y pasa para acá agua, pero agua de buena calidad química, ¿cierto? Agua purificada, agua osmotizada, se dice. Y es el mismo esquema aquí. Este puede ser un estado y el otro estado, ¿cierto? Miren, agua pura, aquí está, como decíamos acá. Aquí tengo agua pura yo, y aquí tengo una solución concentrada. Entonces voy a poner acá, puede ser aquí, solución concentrada, puede ser sacarosa, al 10%, aquí, y aquí tengo agua pura. Entonces el agua fluye, se mueve a través, esta es la membrana, membrana semipermeable o permeable al agua. Entonces pasa agua de aquí a acá. No puede el agua pasar en el sentido contrario, no, eso ya va en contra de las leyes naturales, ¿cierto? Siempre de donde tengo mayor concentración de agua al lugar donde hay menor concentración de agua. Estamos hablando en términos de concentración del disolvente. Entonces pasa agua de este punto a este punto. Es lo mismo que esto de acá, solo que aquí está mejor explicado. Desde mi punto de vista, esto está un poquito mejor, porque yo puedo decir agua pura o puedo también decir diluida. Si este es al 10%, pues de repente al 2% acá, del mismo soluto. Pero aquí tengo concentración de 0% de soluto y aquí tengo 10%. Entonces el agua va a moverse en ese sentido. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo se mueve el agua en este sentido? Esa es la pregunta. A ver qué me dicen. ¿Hasta cuándo hay flujo de agua en ese sentido? Así. Hay flujo de agua. Vamos, me dicen. Lo voy a ir anotando. Hasta que haya. No se olviden, aquí tengo 10%. Y aquí tengo 0% soluto acá. Entonces, hay flujo de agua hasta que haya, aquí está, hay flujo de agua hasta que haya, ¿qué cosa? Un 10% pero de agua pura.
Hay un en equilibrio. equilibrio, ¿cierto? A ver, ¿cómo Ah, vamos a conseguir? Dígame, eso que es su compañera, ¿cómo vamos a conseguir? Aquí tengo 10%. ¿Qué quiere decir 10%? 10 gramos de soluto, 90 gramos de agua, quiere decir, ¿cierto? Y aquí tengo 0 gramos de soluto, 100% de agua esto de acá. Entonces hay flujo de agua en este sentido, así. Aquí lo voy a anotar, en este sentido el flujo de agua, como está acá. Pero ¿hasta cuándo hay flujo de agua? Hasta que se acabe esta agua. Fíjense, aquí está la membrana. Y aquí va a disminuir el volumen y aquí va a aumentar, pues, va a aumentar. ¿Será que va a rebalsar y se va a quedar seco acá? ¿Qué dicen? ¿Hasta cuándo hay flujo de agua? Hay flujo de agua hasta que haya un equilibrio. ¿Pero qué tipo de equilibrio? ¿Equilibrio de concentraciones? ¿Será que va a haber un equilibrio de concentraciones? ¿Se está pasando agua de aquí a acá? ¿Qué le está ocurriendo a esta solución? ¿Se está concentrando o se está diluyendo? Se Esta está se está concentrando. se diluyendo. está diluyendo, claro que se está diluyendo. Si a un principio era 10%, yo estoy agregando solamente disolvente. Después tendré al 8, al 10, al 8, al 6, al 4, al 3, al 2, al 1. Pero voy a conseguir 0% acá, igual que aquí, algún momento. No, no es cierto, porque hay un soluto ahí, está el soluto ahí. Entonces, hasta que haya un equilibrio, pero no de tipo, un equilibrio de concentraciones, no. Equilibrio de presiones, porque estamos viendo de que no vamos a encontrar un equilibrio de concentraciones. Aquí tengo un soluto. Será muy baja la concentración, pero siempre va a haber el soluto, no va a desaparecer. Entonces no va a haber un equilibrio de concentraciones, va a haber un equilibrio de presión. Entonces aquí se opone este medio a que siga ingresando agua de acá para acá, porque hay una presión determinada. En un punto cualquiera se puede medir la presión aquí, aquí o aquí. ¿Qué presión es esa presión? Presión cuando se debe a columnas de líquidos. ¿Qué se llama esa presión? Aquí está. Está así que quiere decir. ¿Presión qué? Hidrostática. Muy bien. Presión hidrostática, ¿se acuerdan? En función de la altura del líquido, ¿no es cierto? Densidad, gravedad y altura. Entonces, fluye el agua en este sentido, sigue fluyendo el agua, llega un momento en que ya no fluye de manera natural a través de la membrana. Ya no. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de presiones. Aquí está, un equilibrio de presión, ¿no? Y se dice, por equivalencia, una presión osmótica. PO igual a presión osmótica. La otra es presión hidrostática, ustedes le ponen ya. Y además es de la fórmula, ustedes la recordarán. Entonces, presión osmótica. Hasta ese momento fluye el agua, porque ya hay un equilibrio de presión. Y aquí, este lado, es lo mismo que acá. Ejerzo yo una fuerza en este sentido y obligo al agua a pasar nuevamente lo contrario de esto, pero ya es agua pura. No, no pasa soluto. El soluto se queda acá, ¿cierto? Esto ya es ósmosis inversa, como acá, ósmosis inversa. Es un proceso industrial muy importante en tratamiento de agua. Entonces, jóvenes, eso es ósmosis. Ósmosis directa o también ósmosis natural. Lo que tengo acá es esto mismo de acá, ¿no? Y eso ocurre en la célula. En nuestra célula ocurre este fenómeno, ¿no? Y regula ese proceso, la cantidad de agua que debe haber en cada célula y en total en el cuerpo, ¿cierto? El fenómeno de la ósmosis. Si aquí la diferencia de concentración es grande, así como en este caso, si fuera el 50%, miren ustedes, aquí,
al 50%, entonces a una mayor velocidad el agua fluye, a una mayor velocidad, hasta conseguir el equilibrio de presión. Entonces, una presión osmótica mayor tengo acá. Pero a un principio, si tengo acá solamente una solución de 1% no es una concentración grande. Entonces, más lentamente va a fluir el agua, más lentamente. Entonces, presión osmótica menor se dice, ¿no? Y a eso está en función a la velocidad con que fluye el agua. Esa es ósmosis natural o también llamada ósmosis directa, lo que veo acá y lo que veo aquí. ¿Ya? Ocurre en la célula y estamos viendo nosotros estudiando eso. Estamos viendo. Para eso es el cloruro de sodio, para regular la presión osmótica, para la ósmosis. Así una célula, una bacteria, tiene una concentración apropiada de agua dentro de la célula. Y este fenómeno es el que regula, ¿no es cierto?, la concentración de agua. Si entra demasiada agua a la célula, va a reventar, se llama plasmólisis a ese fenómeno, cuando hay demasiada concentración de agua. Plasmólisis, así. Entra mucha agua, se hincha y revienta y muere. Muy bien, entonces hemos aprendido ahora lo que es un sustrato. Hemos visto de que hay sustratos naturales y artificiales, las características, las particularidades hemos visto para cada caso. Y luego hemos visto los componentes de los medios de cultivo, ¿no es cierto? Todo medio de cultivo necesita agua. Si no hay agua, bueno, no hay desarrollo. Proteínas parcialmente hidrolizadas como las peptonas, carbohidratos, sales minerales, agua, cloruro de sodio, azúcar, cloruro de sodio para la ósmosis, regular el pH, entonces ya voy a tener un medio de crecimiento. Todo se agrega ahí y se lleva luego, ¿a dónde se lleva? Al autoclave. La siguiente clase vamos a ver cómo funciona un autoclave, en qué principio se fundamenta su funcionamiento, ¿no es cierto? En el autoclave, entonces, hay un calentamiento extremo, hay presión, temperatura, mueren los microorganismos que están presentes acá al pesar, al manipular, estamos contaminando con microorganismos. Entonces, debemos llevar al autoclave para eliminar esos microorganismos que son interferentes y pueden causar problemas. Y también se homogeniza, ¿no? Todo se mezcla y bueno, pues ya después de estar cierto tiempo a tal temperatura y a tal presión, se retira el autoclave y se utiliza en las cajas, como hemos visto. De todas formas, la siguiente clase vamos a ver cómo funciona el autoclave. La siguiente clase. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Voy a subir la clase a Classroom la clase grabada para que la tengan ahí disponible. No se olviden, deben descargar y guardar antes de los 5 días, ¿no? ¿Cierto? Porque se borra. ¿Alguna consulta, joven? ¿Alguna pregunta? Me dicen nomás, por favor. Y si alguien me quiere consultar por WhatsApp, por otro medio, no hay ningún problema. Me escriben en cualquier momento, cualquier hora, que yo miro y voy a responder. Y si quieren podemos hacer algunas clases extras también los sábados. No sé, de algo que no se haya entendido, yo con gusto voy a acceder. ¿No hay consultas, jóvenes?